colegas, que hayan tenido un buen día. En esta oportunidad, estoy participando en esta actividad académica educativa para todos nosotros, ¿no? Que todos aprendemos acerca de lo que es cuidados críticos y seguimiento en trasplante renal. Como bien lo dijo el responsable, yo soy enfermera pediátrica, intensivista, trabajo en el Hospital Rebagliati. Y bueno, tengo experiencia, pero mucha de mi experiencia son con niños, ¿no? Espero que a veces referirme a niños y siempre estoy haciendo la referencia a adultos, porque ya he estudiado la situación para que puedan ustedes estar atentas a la clase. Eh, la situación que pasa con niños y adultos es bastante similar, pero en niños todo es en pequeño, ¿no es cierto? Todo es en pequeñito, todo es con bastante cariño, y al igual que los adultos y ancianos, pero todo es en pequeñito. Entonces son situaciones similares que pasan los niños trasplantados y los adultos trasplantados. Entonces, la primera actividad que voy a dar es acerca de los cuidados de enfermería en el trasplante renal. De repente hay muchas colegas que son especialistas en nefrología, de repente hay colegas que ya están haciendo trasplante renal y se capacitan siempre para mantenerse al día con todos los conocimientos nuevos que se dan día a día, ¿no? Porque la ciencia siempre avanza, ¿no? Entonces, los cuidados de enfermería en el trasplante renal. Entonces, como les decía, la experiencia que yo tengo es con trasplante renal pediátrico, ¿no? Bastante. Nosotros en el Hospital Rebagliati venimos haciendo trasplante renal hace ya muchos años, casi 20 años que venimos haciendo trasplante renal, pediátrico, claro. Siempre, a pesar que haya una unidad de trasplante en el Hospital Rebagliati, siempre nosotros participamos. La situación es que los niños trasplantados, en el caso de los niños trasplantados renales, muchas veces salían de la cirugía a la unidad de UCI pediátrica. Pero después, con los años, los niños salían bien, ¿no? Salían sin máquina, a veces sin un soporte muy complicado, a veces solamente salían con un soporte de un vasoactivo tipo dopamina, ¿no? Solamente hidratación y nada más. Entonces, hace 5 años atrás, ya los niños no entraban a la UCI porque no había necesidad, ¿no? Se iban directamente a la unidad de trasplante que está en el pabellón grande, que ustedes lo deben conocer. Entonces, ya no requerían de nuestros servicios, pero de pronto los niños se complicaban y bajaban el servicio, ¿no? De repente estaban una noche en trasplante y bajaban a la UCI pediátrica, porque se complicaban, había una situación, se infectaban, entonces ya pasaban a la UCI. Así que nuevamente, después de la pandemia, los niños han regresado a la UCI. Ya han regresado a la UCI, están con nosotros 2 días, básicamente son 2 días, que es un operativo renal. Todos los trasplantes en nuestro hospital, en nuestro país, son operativos. ¿Sí? En la mayoría, sobre todo los hepáticos, renales, cardíacos y pulmonares, que son los más grandes y los más que pues es todo terriblemente es toda una odisea lo que se pasa para hacer ese trasplante. Entonces, son como operativos. Eso quiere decir que contamos con un personal especial para atender a estos niños. Entonces, el niño trasplantado sale de la sala de operaciones, pasa a la UCI pediátrica y tiene una enfermera y una técnica a su lado. 2 días. Si el niño se complica, porque puede ser que se complique también, ya pasa a ser uno de nuestros pacientes en la UCI pediátrica, ya con el cuidado de un paciente más, ¿no? Siendo un paciente más. Antes de eso, el niño pasa a una unidad especial, que ya la vamos a dar acá a conocer, ¿no? Y manejado por una enfermera y una técnica, como les decía, dándole la atención permanente, ¿no? Permanente 24 horas. Esa es la experiencia que tenemos nosotros. Generalmente los niños trasplantados son niños grandes, no son tan chiquitos como los hepáticos, ¿no? Son niños grandes y por eso que pues pasaban a su unidad, pero ahora están con nosotros los pequeñitos nuevamente. Así que el trasplante renal, como les decía, es toda una odisea para todo el país, para todo el mundo. Ustedes saben que el trasplante de órganos y tejidos en nuestro país está
bienvenido menos, ¿no? Y qué importantes son estas charlas porque ayuda a que el personal, enfermeras, médicos, técnicos, eh, familiares de ustedes estén en contacto con la situación y sepan la importancia del trasplante, ¿no? La importancia de la donación de órganos. Eso es muy importante. Entonces, todos debemos, por lo menos la gran mayoría, debemos ser donantes fáciles de situación que puede pasar, no querramos decir que no va a pasar, pero que un accidente de tránsito, ¿no? Una situación X y que nosotros podamos ser donantes, ¿no? Y facilitar eso con nuestros familiares, con los familiares que dejamos que tengamos, amigos, ¿no? Inculcarles esa idea de la donación de órganos. Es muy importante porque nuestro país, en lo que refiere al trasplante, estamos todavía en cifras muy pequeñas. Entonces, el trasplante renal en este caso es una cirugía por la que se implanta un riñón sano a un paciente con insuficiencia renal crónica terminal. Un paciente con insuficiencia crónica terminal quiere decir que es un paciente ya ha pasado por todo un tratamiento largo, tedioso, ¿no? Que lo ha llevado a que necesite este riñón. ¿Por qué? Porque su situación de vida es así muy deprimente, ¿no? Sufren muchas dolencias, entonces hace de que este requerimiento sea muy útil. A veces están dializándose, se dializan en la madrugada, a veces viven en provincia, tienen que desplazarse para dializarse. Entonces, esa es una situación que amerita una ayuda, ¿no? En este caso. El trasplante renal constituye la mejor opción terapéutica para los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal en diálisis, ¿no? Ya que se les ofrece el mayor potencial para restaurar una vida sana y productiva, por tanto mejorar la calidad de vida. Entonces, miren, estamos hablando de una opción terapéutica, que esté bien claro eso, de no digamos cosas que no son. Es una opción terapéutica para estos pacientes que sufren de una insuficiencia renal crónica. O sea, es una insuficiencia renal que lo tienen por mucho tiempo y que ya es crónica terminal. ¿Por qué? Porque no tiene cura, ¿no? No tiene cura. El único tratamiento que les puede ayudar es la diálisis o la hemodiálisis en la situación que esté, ¿no? Entonces, este trasplante le va a ayudar pues a restaurar una calidad de vida pues más productiva, ¿no? Entonces, miren, este es un cuadrito que yo siempre lo tengo, que es muy importante, y siempre lo doy en todas las charlas de trasplante que tengo, porque se acopia para todo. Como bien lo dije, el trasplante es una terapia. Trasplante hepático, renal, es una terapia y no es una cura. No vayamos y digamos, con eso te vas a curar. No, no es así. Es parte de toda una terapia, pero es la que más le va a ayudar, aparte de la diálisis y hemodiálisis. Necesita de la adherencia a la inmunosupresión. Necesita un estilo de vida saludable, ¿no? Y un seguimiento médico de por vida. Entonces, miren, el trasplante de órganos, ¿no? Es una situación que el paciente que lo va a hacer tiene que estar consciente de lo que él espera, ¿no? Porque tiene que ser un buen paciente, ¿no? Tiene que venir a su control en el hospital, a su control inicialmente después del trasplante es casi diario, después del trasplante viene una vez a la semana, después viene una vez al mes, ¿no? Y generalmente cuando nosotros tenemos a nuestros niños trasplantados, en el caso de los niños, porque ellos no andan solos, le decimos a la mamá que tiene que mudarse a Lima si son de provincia por 2 años, o buscar un familiar que los acoja, porque los 2 primeros años este niño va a estar yendo al hospital a cada momento, ¿no? Sea porque se tiene que atender por una medicina, tiene que hacerse un chequeo para ver pues de que este órgano nuevo, este injerto nuevo, está bien adaptado en su organismo, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con los adultos. Ellos tienen que a aceptar su nuevo estilo de vida, ¿no? Eso es muy importante educarlos cuando están en la situación del trasplante. Ellos necesitan una adherencia a la inmunosupresión. Y estas drogas, como lo vamos a ver después, son drogas necesarias para que el cuerpo no rechace al órgano trasplantado, al injerto trasplantado, pero también genera una situación de toxicidad en el organismo.
algunos más, algunos menos, ¿no? Entonces, es una situación, por eso que él tiene que estar chequeándose en laboratorio cómo está la dosis del inmunosupresor que está tomando para que no se vaya a tomar mucho. Entonces, hasta que llega a un tope y ya se queda con ese tratamiento, ¿no? Entonces, todo eso se valora en un tiempo. Tiene que tener un estilo de vida. Si son nuestros niños, tienen que estar bien cuidados. Seguramente ustedes los han visto en el hospital, anda con gorro, con mascarita, no se pueden exponer en la casa si hay alguien enfermo, no puede entrar a saludar ni a darles besito. Igual con el adulto no puede salir de noche, no puede ingerir alcohol, no puede salir con amigos. Todo puede ser recibiendo en la casa, pero que nadie esté enfermo, que todos estén sanos y siempre tiene que estar con su máscara hasta un tiempo prudente. Entonces, el seguimiento es de por vida, ¿ya? Es un seguimiento de por vida porque ese hígado, ese riñón tiene que estar vigilado, ¿no? Entonces, por eso que le decía, este cuadro es muy importante en la educación que ustedes van a dar a sus pacientes también, quieren ser trasplantados o a sus familiares que quieren ser trasplantados. Nunca digamos que el trasplante es la solución. Eso tiene que quedar bien claro. Sí nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que nosotros tenemos cuando vamos a recibir un niño que ha sido trasplantado o a un adulto que ha sido trasplantado, ¿no? Es asegurar la estabilidad hemodinámica de este paciente, que se mantenga con valores hemodinámicos adecuados para su edad, para la edad que tiene, para el tipo de patología que tiene. Asegurar la perfusión del injerto, ¿no? Como les decía, ese injerto que esté bien adaptado, que esté bien puesto, que no haya el rechazo que nosotros tenemos, ¿no? La fluidoterapia en función a la volemia y la respuesta del injerto. Nosotros los primeros días administramos fluidos para que ese riñoncito esté limpio y que orine, que es lo que buscamos. Y buscamos cuando un riñón ha sido trasplantado, que orine, ¿no? Porque si ese riñón no orina, ahí sí todos estamos bien acongojados, tristes, porque ¿qué está pasando? Algo está pasando, hay que darle chance, ya. Entonces, eso ya es un aviso de rechazo. El control de la analgesia. De todas maneras, a pesar que es una cirugía que no es tan complicada aparentemente, ¿no? Este, hay dolor, ¿no? Porque es un corte que ha recibido el paciente, ¿no? Tiene drenajes y todo eso duele. Entonces hay que darle su analgesia al paciente en los primeros días, ¿no? Asegurar la inmunosupresión. Vamos a ver que la inmunosupresión ya se administra desde el intraoperatorio, ¿no? Entonces hay que ver que eso se continúe y que se siga administrando porque es muy importante los horarios. Educar al paciente y la familia acerca de los signos de alarma. El paciente adulto ya entiende, ya avisa, entonces ya nosotros podemos educarle. Y ya desde el segundo día ya estamos educando al paciente, ¿no? Acerca de cómo es que él tiene que detectar algunos señales de rechazo, alguna situación de alarma, al igual que a los familiares. Y van a ver ustedes que muchos familiares nos ganan con la educación, nos ganan con la preparación, porque ven al mínimo detalle todo, al igual que el paciente. El paciente también cuando aprende, es parte de su vida y él está listo para enfrentarse a lo que viene, ¿no? Como también hay los que no, pues, eso, y ahí va nuestra tarea. Si nosotros no insistimos con la educación, va a haber algunos que piensan que ya acabó todo y que ya empieza su vida nueva, ¿no? Entonces, eso tenemos que estar atentas las enfermeras que trabajamos en la UCI, las enfermeras que trabajamos en hospitalización, porque ese niño, este adulto va a pasar después a hospitalización. Entonces, nuestros cuidados van a ir dirigidos a detectar en forma precoz cualquier complicación, evitar infecciones, disminuir la ansiedad del paciente y la familia, ¿no? Que ya quieren saber, ya quieren irse, ya quieren que entre su familia, ¿no? Ya quieren que entre a visitar y solamente pueden entrar un rato, pueden entrar de uno en uno, no pueden entrar todos a la vez, porque estamos todavía con la época post pandemia que los familiares solamente entran de uno en uno. Y niños igual, entran de uno en uno, no pueden entrar todos a la vez, ¿no? Educar al paciente y familia para el autocuidado, muy importante. Y eso ya vemos que
tienen objetivos a después, ¿no? En cuanto a lo que es el autocuidado. Entonces, este proceso de trasplante, en líneas generales, cuenta con una fase de procura. La fase de procura es toda una entidad que se encarga de obtención de órganos y tejidos, ¿no? Una donación, incluyendo también extracción, preservación y asignación de los mismos. Procura es toda una institución a nivel nacional que va al seguro, que va a MINSA. Entonces ellos son los encargados que ante una situación, ¿no? De un accidente, de un paciente que está en muerte cerebral, entonces ellos se acercan rápidamente al lugar, porque hay procura en todos los institutos, hospitales, en todos los departamentos, si no procura se va, y ellos están atentos a que los datos, a que la situación sea como dicen, ¿no? Porque no se puede donar un órgano de un paciente que no sabemos de qué ha muerto, ¿no? Entonces tenemos que saber todo, y eso procura se encarga. Y si hay un órgano muy posible que sea candidato para ser donante, entonces procura se encarga de la protección de ese órgano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Llaman a una enfermera de la unidad, del servicio, para que se encargue de cuidar a este paciente que ya está, pues, en calidad de donante, para que se mantenga todo el sistema como tal. No se puede dejar de atender a ese paciente que ya ha fallecido de repente en muerte cerebral. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener todo su sistema como tal, para que ese órgano, sea corazón, riñón, hígado, esté irrigándose. Entonces es muy importante. Entonces sigue la extracción, que lo traen de cualquier lugar del país al lugar que está en espera. Por eso ellos ya saben quiénes están en lista de espera. Por eso dice que también se encargan de la asignación de los mismos, ¿no? Entonces ellos tienen que ver todo este proceso que es muy grande. A pesar de que no tenemos una incidencia de un porcentaje alto de donantes para trasplante, cuando se sucede esto, es todo un trabajo, como le decía, es todo una odisea, desplazar a procura, a los médicos, a las enfermeras, al material que vayan a traer para que protejan ese órgano, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante, es conocerlo y verlo, que es muy interesante, ¿no? También se encarga del control de los pacientes trasplantados dentro del proceso de trasplante. Nosotros vemos a estos pacientes trasplantados y también del implante de los receptores seleccionados, ¿no? Entonces, el médico encargado que hace el implante de este órgano seleccionado, entonces ya ellos ya vienen y ya se sabe quiénes van a ser los que van a recibir el órgano, ¿no? Sobre todo los hospitales que son entidades que hacen trasplante. Entonces, enfermería sí, es parte de este proceso, es parte de este proceso del trasplante renal, ¿no? ¿Por qué? Porque también enfermería es parte de procura, ¿no? También nosotros somos las encargadas de hacer el mantenimiento del órgano, sino ¿quién cuida el órgano? ¿No? Encargadas de todo el preoperatorio, del intraoperatorio, del posoperatorio y después del contenido posterior. Entonces, nosotros estamos en todo el proceso de trasplante, ¿no? De repente estamos en trasplante renal, estamos en trasplante del hígado, de corazón, según nuestra especialidad, estamos por ahí. Entonces, miren ustedes que el conocimiento que tenemos que tener está ahí para que nosotros podamos aprovecharlo, ¿no? Tenemos que aprovechar, estudiar, hacer una especialidad, ¿no? Y buscar la forma de cómo llegar si queremos ser, pues, enfermeras trasplantólogas, ¿no? Entonces, la oportunidad está y a veces, el momento que llega hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces, miren, es importante saber que también enfermería está en todo el proceso, ¿no? Y que tenemos que tener siempre el aprendizaje de vida. Entonces, enfermería es el enlace con el personal de UCI. En este caso, nosotras, cuando va a haber un trasplante, ¿no? Ya la jefa encargada, la coordinadora encargada, ya sabe que va a haber un trasplante, sea a la 1, 2 de la mañana, a la hora que sea, porque procura llama al comité de trasplante del hospital. Y el comité de trasplante del hospital llama a las jefas del servicio o coordinadora del servicio, y la jefa o coordinadora que no está de turno, de repente de madrugada, llama a la encargada del turno. Entonces se hace la conexión, que es todo esto, ¿no? Entonces se hace, si de repente nosotros tenemos el niño que va a ser trasplantado, que va a recibir el riñón,
¿no? De repente lo tenemos todavía hospitalizado porque está mal, ¿no? O de repente está en hospitalización, recibiendo tratamiento todavía porque se ha puesto mal, o de repente está en su casa, ¿no? Porque él está en lista de espera, pero está en su casa porque ya salió de alta, ¿no? Y rápidamente lo llaman a la casa para que venga, ingresa por emergencia, se hospitaliza en hospitalización o de la emergencia de frente sube a sala de operaciones. Entonces, miren, ese es el enlace que realizamos nosotros. Se hace la preparación del paciente, el consentimiento informado, la protección de todas las zonas que va a estar expuesto, porque es un niño como va a ser el trasplante renal, le van a operar en posición prona. Entonces protegemos toda la parte delantera, ¿no? Pechito, rodillas, trocánteres, ¿no? Para que el niño no se vaya a marcar porque van a ser horas de cirugía, ¿no? Entonces, la comunicación siempre es por un teléfono a través del WhatsApp. En cada hospital hay un grupo de WhatsApp que es de trasplante. Entonces se dicen, ¿no? Ya pueden subir al paciente, ya estamos esperándolo, ya está listo, ¿no? Así. O si no, si vienen de provincia, ya estamos llegando para que entren igual a sala de operaciones para que ese órgano siga protegiéndose. Entonces la enfermera, pues, es la que va a hacer la entrega del paciente, ¿no? Si voy a llevarlo a sala, igual yo entrego al paciente a sala, ¿no? Va a entregarle, pues, su historia, la hoja de consentimiento informado. Si es lo contrario, el niño sale, igual nosotros también vamos a recibir la entrega del niño de una paciente que sale de operaciones, ¿no? Entonces, miren, como les decía, el enlace siempre es la enfermera. Entonces, en líneas generales, nosotros vamos a ver que a este niño nosotros le vamos a dar cuidados de todo. Si nosotros sabemos que tenemos ahí un enlace, vamos a ver todo lo que nos queda, ¿no es cierto? Entonces tenemos cuidados preoperatorios, ¿no? Cuidados perioperatorios, cuidados postoperatorios inmediatos, ¿no? Cuidados postoperatorios mediatos y preparación para el alta. Esto solamente es para ubicarnos. El cuidado preoperatorio lo hacemos nosotros cuando estamos en hospitalización, porque este niño se va a ir a trasplante, entonces habíamos que prepararlo. De repente no se ha bañado, hay que bañarlo, hay que protegerle con el Duoder, con todas las zonas que le dije, colocarle una vía, ¿no? Que firme la autorización los padres, el vendaje de miembros inferiores si es un niño grande, ¿no? Entonces, todos los cuidados preoperatorios que se haga según la indicación. De repente hay premedicación, ¿no? Todo eso, que ya nosotros lo sabemos. Los cuidados perioperatorios son pues cuando el paciente va a sala de operaciones y la colega que está en sala lo recibe. Entonces, igual, ¿no? Cuidados perioperatorios, de repente le van a poner una zona nasogástrica, una zona Foley, otra vía más, una hidratación, ¿no? Claro, siempre anestesiología es la que hace todo eso, pero nosotros siempre que tenemos que estar atrás, ¿ya? Ubicando al niño, protegiendo al niño, de repente hay zonas más para proteger, ¿no? Velando por el niño. Los cuidados postoperatorios inmediatos, como les decía, se hacen en la UCI, ¿no? Cuando es niño. Cuando es grande, va a la unidad de trasplante. Si sale mal, también va a la UCI de adultos, ¿no? Que es otra situación. Entonces, miren, va a depender. Entonces, si nosotros tenemos ya una unidad de trasplante, generalmente se van a trasplante. Pero si hay una situación que el niño se puso mal, perdón, el adulto se puso mal, el adulto se va a la UCI de adultos. En nuestro caso, los niños todos van a la UCI pediátrica, por eso que yo tengo esta diapositiva. En los cuidados postoperatorios inmediatos, ya el niño pasa a una unidad de hospitalización. Nosotros en pediatría no tenemos todavía unidad de trasplante, así que el niño va a una unidad de hospitalización, ¿no? Claro, va a estar aislado. Y en adultos, el adulto se va a la unidad de trasplante, ¿no? Es una unidad también especialmente preparada para recibir pacientes postoperados de trasplante. Y después ya se le prepara para el alta con todo lo que tenemos que enseñar al niño, al adulto también. ¿Ya? Entonces tenemos que nosotros vamos a recibir este paciente que viene de sala de operaciones, es posoperado de un trasplante de riñón. Entonces tenemos que tener una comunicación efectiva, ¿no? Para garantizar la continuidad y minimizar los efectos adversos. Tenemos que monitorizar hemodinámicamente al paciente inmediatamente que llega de sala. Conectamos todos nuestros electrodos, tensiómetro, de repente tiene línea arterial, le ponemos la bolsa perfusora para colocarle una línea arterial y ver
una presión más exacta, ¿no? Conectar al ventilador al niño, de repente viene con soporte, ventilando todavía con tubo, de repente no. La mayoría de veces viene el paciente, perdón un ratito, chicas, la mayoría de veces el paciente viene estubado, ya lo estuban, lo bajan, y ya viene estubado o viene con una cánula binasal, y nosotros le continuamos con la cánula y vamos destitándolo de a pocos, ¿no? Según la respuesta de los exámenes de laboratorio, perdón. Entonces, pero de repente viene con ventilador, ¿no? Perdón, con tubo orotraqueal. Entonces lo conectamos al ventilador, porque de repente ha habido una situación que ha pasado, el niño de repente es asmático, perdón, el paciente es asmático, de repente tiene POC, ¿no? Entonces hace que el retiro del tubo sea un poco más dificultoso, ¿no? O de repente ha habido un evento en sala, el paciente está chocado, ¿no? Entonces, pero por eso nosotros ya tenemos armado un ventilador siempre como parte del protocolo de recepción de pacientes. Entonces, los cuidados respiratorios necesarios, ¿no? Si es una cánula, si es una máscara, o si es una máscara de Venturi, o si es una máscara de nebulización. Todo lo tenemos que tener a la mano. El control inmediato y durante los primeros días posteriores se hará siempre bajo responsabilidad del servicio de cuidados intensivos pediátricos, pero ya inmediatamente viene el nefrólogo, porque el nefrólogo es el que maneja al paciente en cuanto a la parte renal, pero si el niño tiene o el paciente tiene un problema respiratorio de fondo, eso ya lo maneja el médico internista o intensivista que está a cargo de la unidad. Entonces, la enfermera, dentro de la labor que nosotros hacemos, ustedes saben que nuestra labor no queda siempre ahí, ¿no? Nuestra labor siempre va, cuando tenemos que recibir a este paciente, desde preparar el ambiente. Es un ambiente que debe estar solo para él. Organizar el área, ¿no? Tener el material necesario. Tenemos que tener todo el material logístico, ¿no? Mantener los recursos humanos. Ya la jefa dice, ¿quién va a estar a cargo del paciente? Entonces ya sale la lista ya para recibir a este paciente y viene la colega de su casa para encargarse del paciente, ¿no? Entonces, y para todo esto tiene que haber una comunicación asertiva, ¿no? La jefa se encarga de comunicarnos a todas y ver quiénes son las que van a estar a cargo de esos 2 días de operativo, ¿no? Entonces, para eso es importante de la comunicación, ¿no? Porque de repente está en su casa, no quiere venir, entonces la jefa da con ella, ya viene, ¿no? O de repente otra quiere venir, o de repente todas quieren venir, entonces esa es una situación que se produce y la jefa tiene que manejarlo bien. Entonces vemos que la enfermera se encarga de los insumos. Tiene que tener sus jeringas, agujas, equipos de infusión, sondas de aspiración, sondas Foley, sonda nasogástrica, bolsas recolectoras si se aspira, pinzas de anillo porque tiene drenajes, tijeras, apósitos transparentes, gasas, apósitos de gasa. Todo eso tenemos que tener en la unidad donde está el paciente para poder tenerlo a la mano. De repente, como les decía, el niño puede venir intubado o no, pero igual nosotros preparamos el ventilador porque tenemos que tenerlo listo por si sucede algo. De repente sale de sala, pero en el camino, porque la sala de operaciones de nosotros en el seguro, en el Hospital Rebagliati, donde yo laboro, está un poco lejos. Entonces, todas las cosas que pueden pasar en el camino, ¿no? Tener nuestro monitor por multiparámetros ya preparado, nuestras bombas de infusión listas, ¿no? De repente ya sabemos el peso del niño, ya se puede ir preparando una hidratación, alguna droga, de repente ya en el momento que nos dicen, ya sale el niño de sala, entonces le decimos, ¿está con algún vasoactivo? Sí, no, entonces según eso vamos preparando, pero igual preparamos nuestras hidrataciones porque ahí se hace un full lavado de riñoncito. El ecógrafo que también está a la mano, lo tenemos afuera del box, ¿no? Porque es muy grande y ocupa espacio para que después el médico haga la ecografía necesaria para ver los flujos. El glucómetro para ver ese niño ha estado tantas horas y a veces no ha recibido el aporte necesario de glucosa. La linterna para ver siempre las pupilas, colegas. Siempre tenemos que ver cómo llegan nuestros niños cuando todavía están bajo sedación. El ambú, importante también, no vaya a ser que el niño se deteriore, lo tenemos listo según la edad del paciente. Las bolsas de aspiración también listas, empotradas.
el Tensoplast, que es para fijar el tubo si lo tuviera, nuestro alcohol gel siempre a la mano y nuestros elementos de fijación, que es el cábilo, que es el que usamos en el servicio, ¿no? Pero pueden ser de otras marcas, ¿no? Los guantes estériles, guantes de procedimiento, que es importante tenerlos, sonda de aspiración, sondas de circuito cerrado cuando está con tubo traqueal, ¿no? El paquete estéril de ropa, ¿no? Nosotros ya en la tarde, si el niño sale de noche, en la tarde ya el personal ya sabe que tiene que mandar a esterilizar la ropa de cama, porque el niño que ha salido de sala de operaciones tiene que estar en una cama, en una ropa de cama estéril, ¿no? Porque es un niño que sale de sala, un niño inmunodeprimido. Las soluciones que de repente nos vayan a pedir, de repente vamos a pedir solución de suero fisiológico, lactato Linger, esto destroza al 5%. Entonces, todo eso lo tenemos que tener preparado porque eso va a depender de la indicación médica. Y nuestras líneas de infusión que son muy necesarias, ¿no es cierto? Medicamentos también. Tenemos que tener una cubeta, algo donde podamos poner nosotros nuestro material de medicamentos, que es para dar sedación, analgesia, electrolitos, vasoactivos, antibióticos e inmunosupresores. Siempre tenemos que tener midazolam, fentanilo, que es lo que se usa más, pero también tenemos que tener ketamina, por si acaso. No quieren fentanilo, tenemos ketamina. No quieren ketamina, tenemos propofol. Pero tenemos que tener, aunque sea, unos cuantos de cada uno. Electrolitos, vasoactivos, de repente tenemos que tener una adrenalina y noradrenalina, siempre por ahí en nuestro ambiente, pero siempre tenemos el coche por si acaso cerca, ¿no? El coche de paro. Antibióticos también, ¿por qué? Porque de repente ya le vamos a iniciar el antibiótico y no esperar porque sea pues las 6 de la mañana, ¿no? Ya arrancamos con los antibióticos porque es importante ya proteger al paciente. Y los inmunosupresores siempre, ¿no? Porque el niño ya en sala recibe inmunosupresor y después a las 6 horas de sala de operaciones va a recibir la otra dosis de inmunosupresor. Y siempre tenemos, pues lo que tengamos ahí, ya lo tenemos listo. Y si quieren cambiar de inmunosupresor, ya pues ellos tienen que pedirlo a farmacia y se cambia. Pero casi siempre trabajamos con el mismo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener, aparte de toda nuestra preparación de material, medicamentos, el aislamiento del ambiente, ¿no? Este ambiente tenía que ser ya esterilizado en la tarde, preparado, limpiado, ¿no? La cama igual, para poder recibir al paciente, ¿no? Entonces es un ambiente que está pues preparado para trasplante, ¿no? Y ese ambiente tiene que tener puertas, son mamparas, ¿no? Como ya tenemos, gracias al COVID, nos hemos ganado todo eso, porque eso lo han construido en el momento de la pandemia. Y ya pudimos, dentro de todo, ganar con esos ambientes nuevos, ¿no? Que tienen todo su puerta de vidrio. Entonces, limitamos el acceso a la habitación, lo pueden ver a trasluz, agrupar los cuidados de enfermería, ¿no? El lavado de manos, importante tener ahí siempre un ambiente para poderse lavar las manos y también dentro hay otro. Mantener las medidas de asepsia en los cuidados e introducir sobre el material necesario. Ya no llenamos todo. Antes sí llenábamos, pero ya no. Solamente llenamos, tenemos una lista de cotejo en la cual ponemos, pues, por decirte, 10 Avocat, 20 jeringas, ¿no? Para no llenarnos. Y para eso tenemos un personal que lo tiene que reciclar, ¿no? Porque todo eso genera un caldo de cultivo también, ¿no? De llenarse de cosas. Entonces tenemos que nuestro ambiente está preparado para todo este, de la prevención necesaria de lo que es el aislamiento, ¿no? El lavado de manos, tenemos nuestro alcohol gel, guantes, mascarilla, siempre en la puerta está una caja con gorro, mascarilla y hasta botas, ¿no? Y el mandilón, de hecho. La puerta debe mantenerse cerradas y las visitas restringidas, ¿no? Y nosotros no usamos teléfono. Los papás pueden entrar uno por uno, ¿no? Por una hora, en la hora de la madrugada o al día siguiente. ¿No? De repente el papá es que ha donado su riñoncito, ya lo verá cuando sale de alta, ¿no? O es la mamá, dependiendo de quién sea, pero uno de ellos entra, ¿no? A ver al familiar. Y si es un donante de otro departamento, los papás están ahí, pero también entran de uno en uno.
Perdón, chicas. Después, una vez que llega el paciente a la unidad, es importante el reporte operatorio. Es importante que la enfermera que está a cargo del paciente reciba todo el reporte operatorio de la enfermera de sala de operaciones o de la perfusionista que ha estado a cargo del paciente, ¿no? Entonces, es importante saber qué procedimiento quirúrgico se ha realizado, ¿no? El estado hemodinámico que ha habido en sala, ha tenido algún desbalance, ha requerido algo. Los líquidos y volúmenes pasados siempre tienen su hoja de balance ellas, muy bien. Medicamentos administrados, de repente ellos ya le iniciaron el antibiótico y nosotros seguimos las horas que son pautadas. El manejo ventilatorio que ha recibido en sala. Los tiempos quirúrgicos también son muy importantes, ¿no? El tiempo total de anestesia, el tiempo de ¿cómo se llama? La frialdad que ha tenido el órgano, ¿no? Cuánto tiempo ha tenido de isquemia fría, cuánto ha pasado y cuánto tiempo ha sido el tiempo de isquemia caliente. Eso es importante y eso tiene que estar en su hoja de monitoreo, ¿no? Para saber si esto ha sido prolongado o ha sido dentro de los tiempos adecuados. El sangrado que ha tenido en sala, ¿no? Un sangrado aproximado porque ellos pesan todas sus gasas. Hemoderivados administrados en sala de operaciones, la presencia inicial de diuresis, ¿ha orinado en sala o no ha orinado en sala? Eso también es muy importante, como les decía, ¿no? El balance intraoperatorio y qué complicaciones ha habido en sala, ¿no? Siempre son las preguntas que nos hacemos, que se hacen enfermeras y médicos y todo el reporte se hace y todo está plasmado de ellas en su hoja de balance hídrico. Entonces, nosotros, una vez que hemos recibido a nuestro paciente, lo tenemos en la unidad ya al paciente, lo instalamos, claro, lo instalamos, pero ya durante la instalación ya estamos valorando a nuestro paciente, ¿no? Ya lo estamos valorando ya. Ya llega, entonces saturamos al toque, ¿no? Cómo está su respiración, vemos el patrón respiratorio, ¿no? Que eso se va a consolidar con una placa y con una auscultación, ¿no? Vemos las pupilas, cómo está, reacciona, no reacciona, despierta, mueve la mano, ¿no? Ahí mismo, algunos ya están moviéndose. La valoración de las funciones vitales, al toque le ponemos los electrodos, le ponemos el mango o línea arterial y ya vemos cómo están los signos vitales, las funciones vitales, ¿no? La valoración del sistema renal, el niño orina, no orina, está con sonda, no orina, la valoración del dolor, de repente el niño llega quejándose, ¿no? Y los inmunosupresores tienen que reportarnos si le han administrado o no en sala de operaciones y qué inmunosupresor le han administrado. Entonces ya estamos valorando la situación del niño, ¿ya? Y también a la vez, que no está acá, tenemos que ver cómo está la piel, ¿no? De repente vemos que está protegido, como ha estado muchas horas en prona a veces, entonces ve cómo está la rodilla, cómo están los trocantes, cómo están los malleolos, cómo están las orejitas, ¿no? Todo eso tenemos que ver. Y si hay alguna zona de presión, la colega tiene que dejarnos su hojita de valoración, ¿no? Porque eso nos sirve a nosotros para poder hacer el seguimiento, ¿no? Ya mañana estará mejor, ya mañana estará igual, estará peor, no sé. Pero eso va a ser para nosotros hacer el seguimiento de esas lesiones que se han producido. Nadie dice que lo han hecho ellas, sino ha sido por el evento. Y eso tiene que estar programado en una hoja de valoración, ¿no? Que es importante. Entonces, ya yendo a la parte más profunda que ya le hemos instalado al niño, entonces ya podemos agarrar nuestro estetoscopio, valorar cómo está la permeabilidad de vías aéreas, cómo está el pasaje aéreo, la saturación, si está con tubo, en qué número está fijado, ¿no? Hay fugas, cómo está la respiración, hay buen ritmo, es profunda, los movimientos torácicos cómo están, son simétricos, ¿no? De repente está con tubo y solamente está en un lado y el camino se ha monitubado, las secreciones, cómo están, podemos ir aspirando, qué color son, cómo son. Ya se le toma una gasometría, porque nosotros al ingreso del niño tomamos todo nuestro perfil, ¿no? Porque son niños que vienen con catéter venoso central y tomamos un perfil UCI que es pues una gasometría, una bioquímica, un hemograma, un perfil de coagulación y una muestra para poder hacer pruebas cruzadas. Eso es lo que hacemos siempre, es toda una rutina.
Y también tramitamos la placa de tórax para ver cómo están esos pulmoncitos que han sido estubados, o de repente sigue con tubo para ver cómo está para poder proceder a la extubación, ¿no? Entonces, valoramos la parte del neurológica, el niño está despierto, ¿no? De repente ya empezó a despertarse, hay que ver cómo está esa sedación, de repente no está con sedación, entonces le ponemos sedación, no le ponemos, o ya se va a destetar, ¿no? ¿Qué le ponemos? Ver siempre la reactividad y el metro popular es importante, nadie nos dice qué ha pasado en sala, ¿no? La misma importancia que se le da al manejo de la analgesia. Entonces, es importante ver cómo está el niño despertándose, pero también es un niño que si se va a despertar va a sentir dolor. Entonces ya le iniciamos, siempre iniciamos con fentanilo, porque de hecho que el niño va a sentir dolor porque le han hecho un tremendo corte y los drenajes que están ahí y el haber estado echado toda la noche, toda la tarde, dependiendo de la hora que ha entrado. Entonces van a generar en este pacientito un dolor o un disconfort, ¿no es cierto? Entonces ya iniciamos una analgesia gradual. Ya valoramos la parte cardiovascular, ya tenemos nuestra onda de la línea arterial, de repente, o de repente no, de repente le ponemos solamente un mango de presión y ya podemos ver cómo están las presiones, cómo está la frecuencia, cómo está el llenado, cómo están los pulsos, ¿no? Todo eso ya tenemos que ir viendo para ver cómo está la parte circulatoria. Hay edema, de repente el niño ya entró con edema, ¿no? Porque es un niño renal, ¿no? ¿Cómo está el edema? ¿De qué grado es? Ya hay orina, no hay orina, ¿no? La vigilancia de la temperatura, ¿no? De repente tiene una fístula, el adulto tiene una fístula, si es un niño tiene su catéter tenco, entonces eso también hay que valorarlo y hacerle un control de glicemia, ¿no? Porque de repente ha estado muchas horas solamente con hidratación, que a veces le ponen solamente suero fisiológico, ¿no? Y hay que ver cómo está la glicemia. Y hacemos un control de glicemia. La parte genitourinaria que es muy importante para nosotras. ¿Por qué? Porque vamos a ver si ese niño ha orinado. Le colocamos una bolsa colectora. Nosotros en pediatría usamos bolsa colectora con Bobutrol, porque medimos hasta los centímetros, ¿ya? Pero en adultos también usan bolsa colectora con Bobutrol, es un Bobutrol más grande, porque ahí muy importantes son las medidas, ¿ya? Cuánto orinó y así sea 5 centímetros ya orinó, ¿no? Entonces hay que comprobar bien que esa sonda esté permeable, de repente hay que monitorizarlo para ver a las 7, a las 8 cuánto orinó, observar el aspecto de la orina, está con sangre, sedimentosa, ¿no? ¿Cómo está esa orina? Si el paciente tiene dolor de repente a la hora que va a orinar, ¿no? Está con una sonda vesical, está con una talla vesical, qué es lo que tiene, que es importante saberlo. Vigilar siempre la permeabilidad de la sonda, porque si tiene restos de coágulos, esto puede obstruir nuestra sonda, ¿no? O también, de lo contrario, el paciente puede presentar anuria o poliuria y hacer un balance hídrico ya de por lo menos unas 6 horas. Entonces, es importante la valoración del sistema genitourinario, porque nos va a decir cómo están estos riñoncitos, cómo está este riñoncito que se ha colocado, ¿no? Porque es un niño que de repente ya no orina, de repente sus dos riñones ya no funcionan y por eso que él se dializa, ¿no? Entonces, tiene que haber ahí algo de orina del riñón trasplantado. Entonces, para nosotros saber que todo va bien, hay que ver, ¿por qué no orina? De repente la zona no está permeable, entonces hay que permeabilizarla, hay que ordeñarla un poquito. De repente tiene globo vesical, ¿no? De repente hay coágulos, hay hematuria. Entonces, todo eso tenemos que evaluar bien antes de decir que el niño no orina. No hayamos visto, no tiene, no hay globo, no hay coágulos, la sonda está permeable, ¿no? Inclusive hay algunos médicos que ya hasta nos piden desconectar, hacerle un lavado, y eso no se hace porque estamos entrando, haciendo una contaminación. Pero ahí es tanta la ansiedad que tenemos que hacerlo porque quieren ver si está permeable. Entonces, en todo caso, lo que nosotros hacemos, que vea con una ecografía si hay globo, ¿no? Que vea con una ecografía qué es lo que está pasando en la vejiga. Entonces, ellos ya nosotros no vamos a contaminar nuestra sonda, pues, ¿no? Entonces, tenemos que hacer eso. Y lo hacemos y nos va bien, ¿ya?
Entonces también tenemos que verificar si es un paciente que ha venido con su fístula arteriovenosa, tenemos que verificar porque en ese brazo no podemos ponerle el mango de presión, en ese brazo no se pueden hacer las tomas de muestras, ¿no? Tenemos que cuidarlo, no hacerle presión, protegerlo, sí, pero sin ajustarlo. Entonces, es importante que nosotros valoremos cómo está esa fístula arteriovenosa, ¿no? Si tiene su sonido, el trill, que lo conocemos a veces, ¿no? Si hay ese soplito, palparlo suavemente para ver que esté bien esa fístula, porque ustedes saben que si no sale bien el trasplante, esa fístula va a seguir usándose, ¿no es cierto? Antes yo decía, pero ¿por qué hay que sacar el catéter tenco, no? Si ya se ha trasplantado. Y no, pues a veces fallan los trasplantes y vuelven a la diálisis o a la hemodiálisis. Entonces, como les decía, valoremos, voy a tomar agüita, valoremos también las pieles mucosas, ¿no? De repente está muy frío, porque sala de operación es un ambiente frío, ¿no? De repente, nuestra unidad está muy fría porque siempre hay el aire acondicionado, entonces hay que ver cómo está. El niño está muy pálido, hay petequias, hay hematomas, está con demasiada frialdad y de repente está con fiebre, ¿no? Entonces, por eso es importante valorar toda la integridad de la piel, ¿no? Entonces, valoramos la herida quirúrgica, ¿no? Entonces, tenemos que ver de que esos drenajes que nosotros estamos viendo cuando viene de sala de operaciones ese niño, valorar cómo está la herida operatoria, ¿no? El corte está protegido con gasas, las gasas están manchadas, están con secreción sanguinolenta, marrón, o solamente hay líquido seroso, que eso tenemos que identificarlo, ¿no? Entonces, valorar la herida, el color, el dolor, la secreción, si hay puntos de sutura, si está bien fijado, si hay exudado, si hay material seroso o cero purulento, si hay presencia de sangrado en nuestros drenajes, ¿no? Hay que identificar qué sistema de drenaje trae. Trae Hemovac, trae Care, ¿no? ¿Qué Jackson Pratt, qué tipo de drenaje tiene? Y preguntar, doctor, ¿de dónde viene ese drenaje? ¿De qué viene del lecho operatorio? ¿Viene de una arteria? ¿De dónde viene ese drenaje para poder nosotros hacer el reporte adecuado, ¿no? Siempre es importante. Observar el apósito quirúrgico y los drenajes que tenemos, en este caso el Jackson Pratt, debe estar en aspirativo, tampoco va a estar bien apretado para poder ayudar a que este drenaje sea permeable, ¿no es cierto? Y favorecer el débito. La valoración del sistema digestivo, más que digestivo, es la parte abdominal, ¿no? Entonces tenemos que asegurarnos de que si viene con sonda, de que esa sonda esté bien fijada, palpar el abdomen, a ver si hay una distensión. De repente es un niño que tiene su catéter peritoneal o su drenaje tenco, ver que ese drenaje esté bien, hay ruidos hidroaéreos o no hay residuo gástrico por la sonda, ¿no? Lo dejamos a gravedad, o si de repente el niño está con náuseas o vómitos, ¿no? Eso es importante verlo. Todo tenemos que saber de nuestro paciente para poder registrarlo y poder reportarlo. La inmunosupresión, que es importante, que ya les había dicho, prevenir y tratar el rechazo agudo del injerto. También ayuda a mejorar la supervivencia a largo plazo del injerto. O sea, todos los inmunosupresores van a proteger nuestro injerto para que nuestro organismo no los rechace. Entonces, pero también van a generar una situación de toxicidad, ¿no? Porque tenemos que buscar el punto exacto de que este inmunosupresor haga su trabajo. Entonces, en ese momento que estamos buscando, a veces damos dosis que a veces puede estar de más, o que el organismo reacciona a ese poco de medicina. Entonces, tenemos que favorecer la disminución de la toxicidad de este inmunosupresor y evitar las infecciones o complicaciones también debido a una inmunosupresión excesiva. Para eso se les hacen los controles de los inmunosupresores y procurar que la terapia tenga la mejor relación de costo-eficacia posible, ¿no? Entonces, es importante, como les decía,
la administración del inmunosupresor es muy importante, pero también hay que valorar la dosis exacta para no producir una situación de toxicidad, que, que a veces genera problemas. Entonces, nosotros tenemos que, dentro de los inmunosupresores, tenemos que, hay una cantidad de inmunosupresores y también los hospitales, algunos tienen unos inmunosupresores, otros hospitales tienen otros inmunosupresores, ¿no? Qué bueno fuera que todos tuviéramos los mejores, ¿no? Son muy caros. Entonces, nosotros tenemos inmunosupresores que van pues de hacer la terapia de inducción, la terapia de mantenimiento, ¿no? Y algunos que hacen inducción y mantenimiento. Entonces, el más conocido por todos nosotros que lo usamos a veces en nuestra vida profesional es la metilprednisolona. ¿Ya? La metilprednisolona es una droga que lo usamos para bastantes procesos inflamatorios, ¿no es cierto? Pero es un inmunosupresor, tiene un comportamiento dentro de todo lo que sirve como inmunosupresor y se usa en la fase de inducción. Por eso les decía que este fármaco se usa en sala de operaciones que ya se está colocando en la inducción, ¿no? Entonces, a las 6 horas se coloca la otra dosis de inducción, que puede ser con el metilprednisolona, ¿no? O ya también podemos administrarle otro inductor. En este caso tenemos acá la timoglobulina. Esto, por ejemplo, lo ponen en el Hospital de Niños de San Borja y nosotros no, porque es muy caro para nosotros. Y recién están haciendo los protocolos de administración. Ustedes saben que tienen que hacer los protocolos basados en evidencia para poder administrarlos a los pacientes, ¿no? El otro inductor es el basilizumab, que también es muy caro. Nosotros en nuestro hospital, en nuestro servicio, le hemos administrado que 2 o 3 veces nada más, ¿no? Son drogas endovenosas. Entonces, es muy caro. El tacrolimus, que es el que más nos ayuda a nosotros y es el que damos en mantenimiento. Pues ahí dice la piedra angular del mantenimiento. Pero en renales usamos el mantenimiento con el micofenonato de mortilo servicio, ¿no? Entonces, pero esto va a depender del nefrólogo que quiera hacer su protocolo de inmunosupresión, ¿no? Entonces ellos también se reúnen y hacen su protocolo de inmunosupresión. Entonces eso puede variar. Pero por eso les digo, hay varios y en sus hospitales también van a haber diferentes protocolos y van a ver que uno va a usar uno, otro va a usar, pero todos tenemos que saber quiénes son inductores, quiénes son de mantenimiento, quiénes son inductores de mantenimiento, ¿no? Inductores y mantenimiento. Inducción se pone primero, ¿no? En las primeras horas, en el intraoperatorio, las primeras 6 horas, y después seguimos con el mantenimiento. Ya con eso se queda, ¿no? Entonces, estas drogas, como son inmunosupresivas y son muy de riesgo también para su administración, nosotros cuando la administremos tenemos que administrarlo con todos los mecanismos de bioseguridad. Administramos una pastilla con mano enguantada. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque ustedes van a dar un inmunosupresor que si le damos con la mano pelada, lo ponemos en la mesa, o qué sé yo, o de repente el paciente lo agarra con su mano, entonces, ¿estamos dándole protección o no le estamos dando protección? Entonces, no generemos más daño, entonces hagamos el uso de nuestros guantes para administrar, señor, a ver, como son adultos, ellos pueden pasar pastilla, y si no lo podemos partimientos que son tan difíciles porque son pastillas muy, muy gruesas. Y si usamos moledores, tienen que ser morteritos de vidrio, ¿ya? Y por sonda, evitar administrarlo porque se pegan a la silicona de la sonda. Entonces, miren, los inmunosupresores es todo un estudio, es todo un tema. Entonces, es importante también revisarlo, ¿ya? Entonces, ya les doy solamente algunos tips para que ustedes lo conozcan y de repente van a seguir con algunas revisiones de inmunosupresión. Entonces, el apoyo emocional del paciente, de repente el paciente ya está despertándose, entonces hay que darle el apoyo necesario. ¿No? Ustedes saben que solamente con la presencia que tengamos nosotros con ellos ya es bastante. Al igual, este apoyo tiene que ser dirigido al familiar cuando ingresa. Explicar al familiar en líneas generales qué ha pasado con su niño, no vamos a explicarle todo porque eso se carga el médico, y decirle las partes que nos tocan a nosotros, ¿no? Para poder avanzar y que la mamá esté pues más tranquila, ¿no? De la situación de su niño, cómo ha salido. Y esperemos, porque todavía no sabemos cómo va a ir,
¿no? Y no digamos cosas que ya fue, ya salió. Entonces esperemos todavía porque se demoran unos días en que ese riñón se afiance bien. Lo importante que está despierto, está ventilando, ¿no? Y el niño ya se ha comunicado en ese caso, ¿no? Entonces, muy aparte, también para nosotras que son muy importantes, ¿no? Es la valoración de las vías intravenosas. Nosotros ya hemos visto la parte hemodinámica, ventilatoria, urinaria, piel, dolor, pero nosotros no somos nada sin nuestros accesos venosos, ¿no es cierto? Es es toda el pan de día. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿por dónde administramos el tratamiento? Por los accesos venosos. Entonces tenemos que valorar inmediatamente que el paciente está llegando al ambiente, está instalándose. Ah, mira, tiene una vía periférica, tiene un catéter venoso central, o de repente no tiene catéter venoso central, tiene dos vías periféricas, o de repente tiene dos catéteres centrales y tiene una línea arterial. Entonces ya estamos valorando. Mira, esta vía la veo así, está toda despegada, el telar está todo levantado, como el niño lo voltea, todo se despega, todo se mueve, y viene con líneas, a veces con un montón de líneas, y no todos están pues fáciles de usar. Entonces tenemos que valorar la permeabilidad del catéter venoso central y periférico, valorar la presencia de un catéter de alto flujo. De repente ese paciente se hemodializa y tiene un catéter de alto flujo, entonces hay que valorarlo para cuidarlo, porque esos catéteres como son tan grandes y tan gruesos se pueden romper, se pueden desplazar o se pueden despegar. Valorar la fijación de los puntos de los accesos centrales. De repente nuestro catéter no tiene punto, ¿no? Entonces, doctor, por favor, para que le ponga punto, porque el paciente cuando se despierta se mueve y eso se puede salir, ¿no? Entonces es importante. La valoración de los accesos venosos también, ¿no? Que estos accesos sean permeables, que sean, que tengan su punto de fijación, igual la línea arterial, que esa línea arterial sea permeable, le ponemos su bolsa perfusora y que salga una buena onda de línea. Accesos venosos periféricos, igual tenemos, no hay que sacarlo, hay que ver bien si nos puede servir, ¿no? Porque son útiles todos los accesos hasta que ya después lo valoremos bien, entonces retiramos unos cuantos, ¿no? Porque si ya tenemos un central suficiente, un periférico, ¿no? Pero valoremos bien. De repente el niño se puede poner mal. Planificar, planificar la colocación de un catéter central por inserción periférica, ¿no? Nosotros también ya estamos colocando, entonces de repente ya estamos planificando colocarle un catéter central de inserción periférica, ¿no? Entonces eso puede ser una opción. De repente le demos buenas venas, bueno, sí, va a ser un poco fácil, y lo podemos poner en este turno, o de repente mañana, eso ya se planifica, ¿no? Entonces, los cuidados en el postoperatorio inmediato, ¿ya? Es importante eh, los cuidados que se dan a este paciente, ¿no? Tenemos que hacer un protocolo, ¿ya? Para nosotros poder estar establecidas y quedar bien, ¿no? Entonces, primero, vamos a priorizar las vías aéreas permeables, ¿ya? Monitoreo de funciones vitales, la permeabilidad del catéter central, ya lo hemos hecho, la administración de analgésicos, de repente un fentanilo, o si no, metamizol, el balance hídrico cada hora, eso es muy importante, porque ya el niño a la hora ya está que debe orinar. Si no orina, ya empezamos ya con los fluidos. Los drenajes, el drenaje Jackson Pratt, que debemos ver que cómo es el color, o Hemovac en todo caso, la toma de muestras, ¿no? Para ver un perfil de gases arteriales, bioquímica, bueno, para que nos diga pues cómo está esta bioquímica, cómo está la creatinina, cómo está la hemoglobina, tenemos que transfundirle sangre porque de repente ha habido mucha pérdida de sala, ¿no? Signos de alarma, sobre todo lo que tiene que ver con la diuresis y el sangrado, y la temperatura. De repente está hipertenso el paciente, porque nuestros pacientes son hipertensos, pacientes renales casi todos son hipertensos, ¿no? Entonces, que no mejora su presión, tenemos que ver qué vamos a administrarle, ¿no? Y importante que todo esto tiene que estar plasmado en una hoja de registro, como son nuestras notas de enfermería. Entonces, todo lo que hemos hecho, ¿se dan cuenta? Está acá, todo. Entonces, es como un acoplamiento de datos, ¿no?
Entonces son los cuidados que hemos dado. Entonces llegan los resultados, ya tenemos que ver el monitoreo de los exámenes de laboratorio, ¿no? Entonces le ponemos en nuestra hoja de monitoreo, la hemoglobina, los leucocitos, las plaquetas, cómo está, de repente ya están haciendo un dosaje de inmunosupresores, ¿no? La revisión con el ecógrafo para ver cómo está el órgano, está irrigado, no está irrigado, hay flujos, no hay flujos, ya el médico se encarga de eso, pero igual nosotros le preguntamos, doctor, le vio, a veces nos enseñan en la pantalla, o nosotros le preguntamos, a ver, doctor, ¿y esa onda qué es, no? Si estamos aprendiendo, ¿no? Y hay flujo o no hay flujo, o de repente no lo capta bien y llaman a otro ecografista, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que estar atentos a los cambios. El balance hídrico va a depender del protocolo del nefrólogo, ¿no? Si de repente el primer día generalmente es la reposición al 100%, ¿no? Porque se hace un lavado continuo de la orina, ¿no? Se hace un lavado continuo, se administra endovenosos al 100% de pérdidas, al segundo día 80% y al tercer día 50%. Pero eso va a depender del paciente y del médico que va a indicar. Esto puede variar, puede ser 100, puede ser 75, 55. Entonces, va a depender de la indicación médica de qué protocolo esté usando, ¿no? Y de cómo responde el niño, ¿no? Entonces, también tenemos los cuidados en el postoperatorio inmediato, ¿no? Entonces, tenemos que tener de repente está con nosotros todavía, sí, pues, porque el postoperatorio ya es el día siguiente, ya es postoperatorio inmediato. Entonces, preparar al niño para las ecografías, de repente viene rayos X para la toma de placa, la arteriografía, la toma ¿qué exámenes le van a hacer? De repente le van a hacer otros exámenes. Continuar con el protocolo de inmunosupresión, eso se continúa ya porque ya está recibiendo su inmunosupresor. Educación del paciente, apoyo emocional y deambulación. De repente ya nosotros al día siguiente ya estamos educando al paciente, porque como les dije, es un paciente que tiene que ser bien educado. ¿Por qué? Porque ahí no acabó todo, más bien ahí comenzó todo lo que él tiene que recibir. Señor, usted ahora de ahora en adelante tiene que cuidarse mucho más, en extremo, ya no puede tomar bebidas alcohólicas, tiene que tomar su medicina puntual, sobre todo sus inmunosupresores, atento a la salar, todo eso. Y para eso todo tenemos nosotros materiales, ¿no? Tenemos materiales que les voy a enseñar. Cuidados en el postoperatorio tardío, ¿no? Se prepara para exámenes, de repente le van a hacer exámenes especiales para ver cómo está este riñón, ¿no? Educación continua que se le da al paciente y a los padres, se le entrega folletos informativos, también se le puede dar una tarjeta de control del inmunosupresor que esté recibiendo para que chequee los días que recibe y a la hora que recibe. Y la toma de muestras de repente para ver cómo está, pues, todo el proceso de trasplante, exámenes en el laboratorio para que el paciente salga de alta o pase a otra unidad con todo bien controlado, ¿ya? Entonces, generalmente cuando el paciente va a salir a una unidad de hospitalización, entonces ya en la unidad ya tienen ya sus materiales, tienen un libro, un cuaderno en la cual le dan al paciente para que él pueda seguir estudiando, tener un control o se pide para que él lo pueda adquirir también, ¿no? En un cuaderno simplemente para enseñarle cómo tiene que hacer, ¿ya? Y el material, sí, un manual se le da, como un rotafolio, también se le puede educar para que vea él todo lo que tiene que tener. Entonces, es muy importante la parte educativa, ¿no? Entonces, también a la vez que ya estamos preparándonos nosotros para el alta, tenemos que tener conocimiento de que hay complicaciones, ¿no? Hay complicaciones que se pueden producir, porque hasta ahora hemos visto que está bien, ya lo hemos instalado, todo bien, el paciente se está despertando, ¿no? A ver, no hay fiebre, ¿no? Pero puede ser. Entonces, nosotros sabemos que tenemos que tener conocimiento que hay complicaciones que se pueden presentar. Estas complicaciones van desde una complicación infecciosa, inmunológica, este, que puede presentar el paciente. Imagínate, y todo esto se debe, pues, a que el paciente está lábil porque recibe un inmunosupresor. El inmunosupresor hace que el paciente no luche contra este hígado y como que lo baja un poco. Y al bajarlo, los gérmenes se pueden instalar, ¿no?
Entonces, tenemos que saber que hay un rechazo hiperagudo y hay un rechazo crónico, ¿no? Dentro del hiperagudo, este rechazo hiperagudo se tiene que ver sobre todo con los anticuerpos que se producen en nuestro cuerpo, ¿no? El rechazo agudo, ya vemos que hay fiebre, hay, la creatinina se va elevando, hay oliguria y hay hipertensión. En el crónico, a veces está todavía luchando el organismo, ¿no? De repente puede haber una fibrosis, se continúa con la hipertensión, la proteinuria siempre está elevada. Entonces, estas son complicaciones inmunológicas que se produce, ¿no? Por una respuesta inmune del paciente, del organismo, ¿no? Ante el nuevo injerto. Otras respuestas son las complicaciones infecciosas, ¿no? Que van pues desde la bacteria conocida por nosotros, como son la de neumonía, los virus, que van desde el herpes, ¿no? Los parásitos y los hongos, que son los más complicados, ¿no? De todos los más complicados son los hongos. Entonces tenemos que estar atentas, ¿no? A que estos gérmenes no se instalen en nuestros pacientes, ¿no? Una tosecita, ¿no? Ver, tomar placa de tórax, nebulizarlo, la herida cómo está, ya está limpia, sigue sangrando, cambió de color, ¿no? La orina cómo está, todo eso hay que estar revisando, ¿ya? Y las complicaciones médicas que también la conocemos, pero estas son situaciones que trae el paciente. Entonces, de repente el paciente ya es hipertenso, entonces esto se puede agudizar, ¿no? El paciente es diabético o el paciente reacciona ante este inmunosupresor, entonces crea una situación de toxicidad, ¿no? O también hay factores que son propios, ¿no? Del receptor y puede producirse una necrosis tubular aguda, ¿no? Entonces, son situaciones médicas que pueden pasar y que tenemos que estar alertas a que esto rápidamente sea, pues, solucionado. Y las complicaciones quirúrgicas que siempre nos pasan. Eso siempre nos tiene que pasar. A veces el paciente regresa a sala de operaciones de nuevo, porque algo se rompió, algo sangró, ¿no? Entonces, ya de verdad que nosotros ya estamos ya con tantos pacientes que hemos tenido, estamos atentas a todo. Ya, cosa que tenemos que velar porque esos drenajes sean claritos, vayan aclarándose, ¿no? Que el abdomen esté planito, que no se vaya a inflamar, entonces el paciente esté bien, ¿no? Que no tenga ninguna levedad de disconfort, porque ya eso nos está indicando algún problema. Entonces pueden haber problemas vasculares que van pues desde una trombosis arterial hasta una venosa. Entonces eso pues imagínense, son complicaciones quirúrgicas que a veces no lo podemos ver. Y ya lo vemos cuando ya empieza a sangrar, ¿no? O en una ecografía se palpa. Fístulas urinarias, estenosis uretrales, también las complicaciones urológicas, propiamente dicho, hay un reflejo uretral, vesicouretral, hay cálculos renales, hay fuga urinaria, hematuria, ¿no? O hay colecciones perirrenales que van pues de abscesos hasta un linfocele, ¿no? Las complicaciones quirúrgicas, que son propias ya de la cirugía. Y nosotras siempre atentas ante cualquier situación con nuestros diagnósticos. Entonces, ya estamos acabando y después de que hemos hecho una valoración de nuestro paciente en cuanto a la recepción, en cuanto a los cuidados, hemos visto cómo ha ido este paciente, vino todavía sedado, se ha ido despertando. Entonces ya podemos hacer nuestro diagnóstico de enfermería, ¿no? Entonces sabemos que es un niño que está inmunosuprimido, entonces está con un riesgo alto de infección, ¿no? Entonces tenemos que hacer nuestros objetivos, de que es el control del riesgo de estas infecciones. Y nuestras intervenciones, que son pues todo lo que tenemos que hacer para que esta infección no se instale o prevenirlas de tal manera que rápidamente se coloque un antibiótico especial, ¿no? Hacemos el cuidado de la incisión, el cuidado del control de la infección, el cuidado de los drenajes, el mantenimiento de los dispositivos de acceso venoso, ¿no? Mantener nuestros catéteres limpios, nuestras líneas limpias, el cuidado del catéter urinario y control de la temperatura. Igual vemos cómo está el equilibrio de líquidos, ¿no? Está parejo, no está parejo. Nosotros tenemos que ingresar lo que sale, ¿no? Y tiene que salir un poco más. Entonces, ver el equilibrio hídrico, la hidratación, la función renal, ¿está ya o no todavía? ¿No? Hacemos un manejo de líquidos y una terapia intravenosa.
El dolor, ya lo manejamos el dolor, sí, ya está con fentanilo, pero ya ahorita ya pasa a metamizol en oral. Entonces, hacemos un manejo de dolor. Si el dolor, si el niño sigue con dolor, tenemos que ver en qué escala este dolor, ¿no? Y decía el médico, mira, todavía le duele, no le saques el metamizol o déjalo en horario, ¿no? Así, coordinar. Entonces, hacemos un manejo de dolor, depende de terapias analgésicas, ¿no? Que podemos hacer para que él esté más cómodo, ¿no? Y un manejo de la sedación si lo requiere. El patrón respiratorio, si el niño todavía está intubado, ¿no? O de repente ya está extubado, ya está ventilando espontáneamente, ya salió de la cánula, hay buen pasaje, está permeable, o de repente empiezan los roncantes, ¿no? Puede ser la neumonía. Entonces, valorar bien cómo está nuestro paciente, ¿no? Ver cómo está la parte respiratoria, la parte de la permeabilidad de la vía aérea, o cómo está este intercambio gaseoso. ¿No? De repente son pacientes ya crónicos que vienen con problemas respiratorios, tipo EPOC, tipo fibrosis, ¿no? Entonces en ellos va a ser más complicado mantenerse bien. Entonces hay que hacer un buen monitoreo de la parte respiratoria y un manejo de las vías aéreas, ¿no? Y fisioterapia respiratoria. El riesgo de shock siempre va a estar presente, ¿no? Si el paciente empieza a hacer un tipo de inestabilidad hemodinámica, entonces nosotros tenemos que tener siempre, estar preparada para que el paciente no vaya a tener un tipo de sangrado, no vaya a tener una crisis hipertensiva, ¿no? Entonces, estar atenta a la prevención del shock y al manejo, con nuestras drogas todas listas en nuestras cajitas especiales, ¿no? Y el riesgo de desequilibrio electrolítico, de repente el sodio, el potasio, cómo está. Ustedes saben que ellos siempre se alteran su sodio, ¿no? Porque tenemos que tener un equilibrio de sodio básico, porque ellos rapidito hacen edema, retienen líquido, retienen agua. No tiene que haber un equilibrio hídrico. Entonces el manejo de líquidos y electrolíticos es muy importante. Y el manejo también del ácido base, ¿ya? Entonces, esos son situaciones que no todos van a tener todos los diagnósticos. Yo les planteo, y ustedes quizás tengan más, algunas alternativas de diagnóstico que pueden suceder, pero de repente su paciente no lo tiene, tiene más que uno o dos. Pero de ese uno y dos hay que darle duro, hay que estudiarlo y hay que ver qué situaciones se presentan y ampliarlo, ¿no? De repente. El riesgo de sangrado, de los drenajes, de la herida operatoria, ahí está la prevención, administración de drogas. Siempre tenemos, como les decía, hemos sacado un tubito por si acaso para pruebas cruzadas, ¿no? Si requiere transfusión. El deterioro de la integridad tisular, como tiene catéteres, tiene líneas, hay que ver pues de que esta línea no esté alterando la piel o de repente el paciente para en una posición, entonces hay que movilizarlo, ¿no? Para que no se marque su piel, no se marque sus talones, sobre todo sus codos, lo que pasa en los adultos, ¿no? Los codos, los talones y la cabecita, la parte occipital son los que más se marcan. Entonces hay que estar vigilando que esa piel esté íntegra y hacer los cuidados necesarios, ¿no? Entonces, de todo esto son situaciones médicas. La otra parte es la ansiedad que tiene el paciente, que ya se quiere ir, que ya se siente bien, que está, o que está igual, que así, ¿no? Situaciones que puede presentar el paciente adulto que a veces reniega, ¿no? O que está preocupada por su casa, o de repente tiene hijos todavía pequeños, ¿no? Entonces, todo esto genera una situación de ansiedad. Entonces, nosotros tenemos que educar al paciente para que él acepte su situación de salud. Porque si él no acepta su situación, no se va a cuidar. Y nosotros sabemos que es un paciente que tiene que cuidarse de acá de por vida. Entonces ahora él tiene que pensar en él. Ahorita tiene que pensar en él, ¿no? Entonces favorecer situaciones a través de nuestra intervención para eliminar esa ansiedad, hacer una presencia, ¿no? Nosotros también con escucharlo ya es bastante para ellos. Si de lo contrario sigue esto, pues generar una interconsulta para trabajo social o para psicología, ¿no? Para que ellos hagan un seguimiento más incisivo, ¿no? Porque de repente es un paciente muy ansioso y no va a colaborar. Entonces, siempre en todo lo que hacemos ahora con todo esto de la seguridad del paciente, tenemos que tener pues de que nuestro paciente eh, establecer las medidas para evitar los riesgos de caídas, ¿no? Depende si el paciente se mueve mucho, tenemos que tener cama con barandas, ¿no? O sujetarlo, puede caer, ¿no? Sobre todo si son niños o muy ancianos. La prevención de úlceras por presión, proteger nuestras zonas de presión y nuestra identificación a través de la pulsera, los
nombrecitos que van a la cabecera del paciente, ¿no? Estas situaciones de seguridad del paciente que ya también nosotros tenemos que valorarlo y también tenemos que registrarlo. ¿Ya? ¿Ya, colegas? Entonces son situaciones que se presentan y que nosotras tenemos que estar atentas a que esto no vaya más y corregirlo. Entonces, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo vamos a corregir? Reportando. Entonces, mire doctor, mire doctora, eso ha pasado, la orina está oscura, la orina está roja, tiene mucho dolor, no orina, ¿no? Todas las situaciones que hemos visto desde el comienzo de la diapositiva. Entonces, es una referencia que a ustedes les va a ayudar. Y también ustedes tienen sus propias experiencias en cuanto al manejo de pacientes. Y todo es una orientación en la cual yo les doy mi experiencia y ustedes me dan su experiencia, pero todo eso va basado en los conocimientos que podamos tener a través de la lectura de casos y casos clínicos que hemos tenido y la literatura pues, médica, ¿no es cierto? Colegas, yo espero que esta parte de toda la recepción de un paciente posoperado de trasplante renal les sirva bastante, ¿no? Y que les ayude a ver esta situación del trasplante, que es muy bonito, ¿no? Porque uno llega a comprometerse tanto con el paciente, ¿no? Que ya lo ves como un familiar. Pero es muy bonito saber que ese riñón va, que ese órgano va y que no se pierde. Eso es lo mejor. ¿Ya? Muchas gracias, colegas. Creo que hay una pausa o un momento de preguntas. Muchas gracias, licenciada Elba. Bueno, sí, vamos a facilitar 2 minutos para una ronda de preguntas. Estimados participantes, pueden realizar sus preguntas por el Zoom, por el chat. También pueden levantar la mano para poder desactivar el audio. Entonces, desde este momento, mientras nuestra licenciada Elba va ya aperturando su segundo tema, vamos realizando las preguntas nuevamente. Recalco que por el chat de Zoom se les ha facilitado el link de asistencia. Nuevamente voy a enviar el link de asistencia para las personas que recién están ingresando a esta ponencia del día de hoy. Comentarles que esta ponencia lo está llevando a cabo la licenciada Elba. Son 3 temas el día de hoy. Ya acaba de finalizar el primer tema. Este primer tema, cuidados de enfermería en trasplante renal. Muy bien. Bueno, si es que hay alguna consulta, pueden levantar la mano para activarles el audio. En todo caso, pueden dejar su mensaje para poderle brindar a la licenciada Elba. Son 2 minutos que vamos a facilitar para poder continuar con la ponencia. Bien, bien, Miriam, no te preocupes, te voy a facilitar un número que acabo de brindarles a todos por el chat de Zoom. Agradecería que me puedan escribir este número para todo tipo de consultas que puedan tener. Sí, sí, no te preocupes, Adelaida. Por eso voy a realizarles un seguimiento a ustedes, tanto a Miriam como a Adelaida. Entonces, licenciada Elba ya puede continuar con la segunda ponencia, con su segundo tema, que viene a ser